Vamos a compartir entonces la palabra de Dios. Venimos trabajando el tema de las parábolas, ¿no es cierto? Y es bueno que también la iglesia ahora está empezando a salir por YouTube, amén. Así que el culto, las prédicas empezaron ya a salir por YouTube, así que es bueno también que vos las sigas, te puedas inscribir y que puedas entonces después volver a escuchar la prédica, amén, volverla a escuchar, compartirla, hacer que otros también puedan recibir la misma bendición que nosotros estamos recibiendo en Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 10, versículo 25, y vamos a compartir la famosa parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. Y dice así entonces el Señor a través de su palabra: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios. Padre y Señor nuestros, que esta palabra, Señor, ya al recibirla comience a obrar, y que la gracia y el poder de tu Espíritu, Señor, convenza, traiga una nueva mentalidad y nuevas decisiones que sean de agrado, para honra, para gloria de tu nombre. Señor, recibimos tu palabra y a través de ella, Señor, nuestros ojos son abiertos, toda venda es quitada en el nombre de Jesús. Señor, y al recibir tu palabra ya hay bendiciones
que se sueltan, inclusive generaciones hacia adelante, las recibirán en el nombre de Jesús. Solo al creerla, al recibir tu palabra y establecerla como la verdad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos y en su nombre, Señor, decretamos cielos abiertos, bendiciones disponibles para tu iglesia, para tus hijos, en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Estamos viendo las parábolas y no todas son tan confortables. ¿Me están escuchando? Porque es verdad, no todas las parábolas son tan, digamos, cómodas. Y si queremos ver, bueno, podemos ver algunas que nos, de alguna manera nos estimulan, nos animan, pero hay otras que no son tan confortables al oído, ¿no? Porque a veces el mundo nos encierra en su forma de pensar, en su forma de vivir, la manera de proceder en la vida. Y esta es una de esas parábolas en donde Jesús está enseñando, y creo que nos está tomando a cada uno de nosotros de la oreja y nos está diciendo: presta atención, porque esto también es para vos. Amén. El diálogo es con un intérprete de la ley. Amén. Aquí es Jesús que se pone en diálogo con un intérprete de la ley, o sea, un estudioso de la Torá, lo que sería el Antiguo Testamento. Esta persona evidentemente no era del común del pueblo, conocía la ley y practicaba, entre comillas. Los intérpretes de la ley, de la Torá, eran los que más vale que la ponían en práctica. Amén. Por este motivo, al menos a mí me llamó la atención los personajes que Jesús elige para esta parábola. Jesús está hablando con un intérprete de la ley, un religioso, y me llaman la atención los personajes que Jesús elige y conforman la parábola que Él está explicando. Los personajes son un sacerdote, amén. ¿Qué más? Un levita. Y por último, un samaritano. Y en este sentido, creo que podemos interpretar que Jesús no habla con sutileza, con palabras suaves. Por el contrario, a través de esta parábola vemos a un Jesús que con firmeza está confrontando a un religioso contra otro religioso. Allí en la misma parábola, el sacerdote y el levita eran religiosos. Amén. Esta parábola Jesús nos la cuenta para que nos sintamos buenos cristianos y siempre nos paremos o tomemos la postura del buen samaritano. Creo que nuestros oídos a veces están como tapados. En realidad Jesús cuenta esta parábola para desenmascarar a los que creen que son buenos cristianos, pero viven engañados y viven engañándose a sí mismos. Cuidado, porque si esta historia no nos incomoda, si esta parábola, que es una historia de la vida real, pero que Jesús la extrae con una enseñanza espiritual profunda, no te incomoda, es porque, bueno, ya aprendimos a escucharla, aprendimos a interpretarla, ya la consideramos antigua, la interpretamos mal, estamos entrenados al oírla, y si cada vez que la oímos hacemos lo mismo, o sea,
nos colocamos del lado del samaritano, del lado del héroe. No hay un poquito de autocrítica, al menos. ¿Me escuchan? Dejamos entonces la verdad de Dios. No podemos ver la verdad de la parábola, la enseñanza, y nos quedamos ciegos de lo que Jesús, en este caso, nos está enseñando. Amén. La parábola del buen samaritano, y creo que todo el mundo lo primero que recuerda no es al sacerdote ni al levita. Lo primero que uno recuerda es al samaritano que ayuda al que está herido, que lo lleva allí a la posada, que lo cuida y hasta le paga, inclusive al posadero, al hotelero. Jesús en realidad no cuenta esta parábola para que te identifiques con el héroe de ella. ¿Me estás atendiendo? Es importante entender que Jesús no le estaba hablando a alguien violento. Este hombre que lo inquieta, y el texto dice que lo viene a probar. El intérprete de la ley no era un hombre violento, no le está hablando a alguien cruel, a alguien malvado. Jesús le estaba hablando a alguien que era religioso. Diríamos, gente que son religiosamente correctos. Amén. Gente que sabe responder a la fe, que sabe textos bíblicos. Jesús le estaba hablando a gente que, aunque habla de fe, sabe de Dios y conoce la ley. Sin embargo, cuando tienen que cambiar algo en sus vidas, nada cambia. ¿Me escuchan? Nada cambia en concreto. Sigue siendo todo igual. Por eso tenemos que ver esto que Jesús habla a este hombre que es religioso, que podría ser cualquiera de nosotros, de los que asistimos a la iglesia de manera continua. Ahora le pido un minuto para que piense en el hombre herido. Amén. Un instante que pienses en aquel hombre que fue golpeado. Y es increíble cómo el dolor ajeno parece que siempre nos está interrumpiendo y malogrando, ¿me están escuchando? Malogrando. Nos interrumpe, nos molesta el dolor ajeno. No sé si a todos, pero quizá a muchos. Por eso le pido que piense en aquel hombre que fue herido, que fue golpeado, que le robaron, que dice el texto de la palabra de Dios, le dejaron casi muerto. El hombre está tirado allí en el camino. El hombre no pidió permiso, las cosas pasaron, no pudo avisarle a nadie, él no eligió ese momento. Es que bueno, las cosas pasan, la necesidad, el dolor ocurre, y muchas veces para los que están cerca es un inconveniente tu dolor. Muchas veces para los que están cerquita allí es un problema que vos tengas un percance. Es un incordio. Es un incordio, diría mi abuela, que te haya pasado esto. Pero qué problema, no sé si más para él o para mí, que no lo estoy sufriendo, pero que algo tengo que hacer. ¿Me están escuchando? Que no lo estoy sufriendo, pero que algo tengo que hacer. El texto de la palabra de Dios es claro. Dice, lo dejaron medio muerto. Y eso es lo que más molesta, creo que a los sacerdotes, al levita. No está muerto. Y diría yo de manera dura,
les habrá molestado porque lo vieron allí casi muerto y sin embargo dijeron: sigo adelante. Cuando lo cruzaron, tanto el levita como el sacerdote, lo vieron allí, quizás sangrando, imposibilitado por sus propios medios de salir adelante. O sea, necesitaba sí o sí que alguien le ayudara, que alguien lo levantara. ¿Habrán sentido alguna responsabilidad? El levita, el sacerdote, ¿habrá sentido alguna responsabilidad? El hombre no está bien, no puede salir por sus propios medios. Terrible situación, encontrarse frente a una circunstancia tal. El problema del herido, de este hombre allí tirado, él no es una molestia para nadie. ¿Me están escuchando? El problema es que nos obliga a decidir, nos confronta en nuestra comodidad y en nuestra falta de empatía delante de Dios, y saber entender que allí también hay un prójimo. Yo creo que la situación o el escándalo grave lo hicieron los que en realidad sabían. El sacerdote sabía, el levita, parte de aquellos que servían en el templo, servían a Dios. Ellos sabían lo que Dios quería. Primero pasó un sacerdote, luego pasa un levita. Y aquí viene el tema que es imposible de sostenerlo. Es que esta gente, aunque no hizo nada malo, ¿me están escuchando? Aunque ellos no hicieron nada malo, no robaron, el levita no le robó, no le pegó otro golpe, no lo insultaron. El problema es que hay algo que es insostenible y no puede ser que ocurra. Es que ellos no hicieron nada. Nada por la persona. La parábola de Jesús es el resultado de la pregunta de este hombre. Su pregunta: ¿y cómo reconozco quién es mi prójimo? El pecado aquí no es la maldad, el pecado en realidad es la neutralidad frente al dolor de alguien que Dios puso delante nuestro. ¿Me están escuchando? La neutralidad, el no hacer nada. Y esto es peligrosísimo porque en realidad no ensucia, no hace ruido, no genera culpa inmediata. La neutralidad es de aquellos creyentes que tienen una fe que funciona sin mancharse las manos con nada. ¿Me están escuchando? Es una fe de aquellos creyentes que la tienen, esa fe, algún tipo de fe que funciona de tal manera que no sé cómo hacen, pero no se manchan las manos con nada y no se involucran y prefieren siempre: no te metas, no te metas, no te metas. No todas las parábolas nos dan una inyección de adrenalina. Esta parábola es una terrible enseñanza. Es una terrible enseñanza que muchas veces lo que hacemos a esta enseñanza constante de Jesús, porque la palabra dice: ama al Señor tu Dios, etcétera, etcétera, pero a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí está
lo que la Biblia repite y Jesús recalca sobre el prójimo. Esa neutralidad es esa fe que no se quiere manchar las manos, no se quiere involucrar. Es una fe que sabe orar, pero no sabe detenerse en el camino para levantar el caído. ¿Me escuchan? Una fe que cita la Escritura, pero esquiva el cuerpo que está herido. Es una fe que interpreta la ley, como el menganito, el intérprete, ¿no es cierto? Interpreta la ley, pero no interpreta el momento de la misericordia. ¿Me están escuchando? Las parábolas de Jesús, algunas son una inyección de adrenalina, pero esta es un cachetazo a la izquierda y a la derecha. Reflexioná cómo vivís tu vida cristiana. Reflexioná, ¿acaso vos no tenés prójimo también? Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra de Dios. Escuche, porque además, siempre hay un además, ¿no? Además, pasaron de largo y todos, el sacerdote y el levita, con razones bien fundamentadas y claras, me imagino. Y eso, justamente eso es lo más actual. Es lo más actual de esta parábola, es lo más cotidiano, es lo más de lo de hoy, de lo que hoy vivimos. Razones fundamentadas, claras, razones que conocemos muy bien. Bueno, es que no puedo con todo, estoy apurado. ¿Me están escuchando? La parábola del buen samaritano. Bueno, no es mi responsabilidad. También decimos, es que hay otros que pueden ayudarle seguramente. Cuidado, no te involucres. No sea que, sea un poco imprudente que te involucres. Todas razones. Es que, pastor, yo hago tanto en la iglesia, hago tanto y trabajo tanto en el templo. Tengo mi célula, atiendo a los míos. Detenerme por esta persona, mi prójimo. Un cachetazo a nosotros, a cada uno de nuestras vidas. Es que la religión es experta en producir excusas limpias para decisiones moralmente sucias en realidad. Y el samaritano es ese símbolo de la acusación incómoda para el creyente. ¿Me están escuchando? Estamos viendo las parábolas. Dejar de ver esta tan trillada, tan conocida, pero tan real y verdadera y actual, que cuando esta parábola se encarna en nuestras vidas de fe, realmente la gente puede ver a Cristo más patente, más cerca, más cotidianamente, más de frente. Puede ver a Cristo a través de tu vida cuando te involucras. Jesús introduce allí al samaritano no para inspirar, a mi entender, ¿me están escuchando? Porque para muchos es una inspiración. Y cuando la escuchan a la palabra del samaritano, ya se colocan allí firmes al lado del samaritano. Sí. En realidad, a mi entender, Jesús introduce al samaritano no para inspirar, sino para descolocar al que escucha la parábola, en este caso, al intérprete de la ley. ¿Me están escuchando? Porque entre samaritanos y judíos había completamente un maltrato, había una pared allí, eran intratables unos y otros.
no se consideraban absolutamente para nada. Al contrario, el hebreo, el israelita, consideraba al samaritano, bueno, como un ser inferior, que no era parte del pueblo y no heredaba las promesas ninguna de Dios. Y Jesús introduce al samaritano en la parábola, en realidad, para descolocar completamente a este famoso intérprete de la ley que le pregunta. Justamente, el samaritano es el que no debía entender nada de la palabra. ¿Me están escuchando? Pero este samaritano sí entendió. El samaritano es el que no debía saber tanto de Dios y no tenía que activarse ni involucrarse nada en algo de Dios. Es que el samaritano no debía. Y Jesús lo introduce para darle una bofeteada y darnos una bofeteada a los religiosos. El samaritano para el judío es el que no debería hacer nada bien delante de Dios. ¿Me están escuchando? Sin embargo, este samaritano, el que Jesús nos presenta, este samaritano se detiene, se acerca, este samaritano lo toca, gasta su dinero, se arriesga, cura sus heridas. Pero el samaritano, diría el judío, el samaritano no puede ser que este Jesús ponga un samaritano para enseñarme a mí. ¿Me escuchan? Que Jesús en realidad está diciendo algo muy duro. Se puede creer correctamente, como así lo entendían el pueblo de Israel, los judíos, y sin embargo vivir lejos del corazón de Dios. Yo creo que Jesús está tratando de enseñar algo muy duro con esta parábola, tan conocida, pero no sé cómo es que la interpretas. El samaritano no es el modelo ideal, es en realidad la prueba viviente de que Dios actúa fuera de nuestros esquemas, de lo que nosotros regulamos, de lo que nosotros creemos o entendemos, o nuestras reglas. Diría Jesús, bueno, ¿cuántos hay que creen y sienten que están en lo correcto en su vida de fe? Sin embargo, viven tan lejos del corazón de Dios como el levita y como este sacerdote, que ellos entendían que en su fe, su creencia estaba centrada en lo correcto, en el centro de la verdad de la Torá. La verdad de la Torá ellos la vivían, sin embargo estaban tan lejos del corazón de Dios. La pregunta al final, la pregunta que Jesús le hace al final, una pregunta que de alguna manera es casi como una trampa. Jesús le pregunta, ¿quién fue prójimo entonces? Y el intérprete de la ley es como que o no puede o le cuesta, y al fin y al cabo no dice el samaritano. ¿Me están escuchando? Porque a ellos les costaba hasta nombrar samaritano. Era una ofensa, era algo feo. Pero el problema es, si usted observa, fíjese que ni siquiera puede decir la palabra, porque la misericordia, yo puse aquí en mi apunte, humilla al orgullo religioso. Y Jesús no dialoga, no suaviza la charla,
no pone paños fríos, no acompaña este proceso de este diálogo con este hombre que en realidad viene para probarlo. Solo dice Jesús, ve, y le dice, haz tú. Allí lo señala de manera directa. Tú ahora haz lo mismo. Y esto no es un consejo, esto ya suena de parte de Jesús como una orden. Y ahora tú haz lo mismo, le dice. Ahora tú muévete. Deja de mentirte a ti mismo. Deja de engañarte a ti mismo, tu vida espiritual. Cambia de actitud y haz lo mismo. Haz lo mismo que ¿quién? Que este samaritano que tanto odias, pero que está tan cerca del corazón de Dios. Esta parábola no nos pregunta si somos creyentes, si vamos a la iglesia, en realidad, y esto es fuerte, la parábola del buen samaritano nos pregunta en realidad, ¿a quién dejaste tirado para seguir siendo un cristiano? ¿Me están escuchando? Disculpen que sea sincero. Estamos hablando de las parábolas en general, pero creo que nunca hablamos de esta de manera profunda. No nos está esta parábola, digamos, llevando a replantear, vas a la iglesia, sos de fe, crees en Jesús. No. El levita pasó el sacerdote. Ambos pasaron seguramente religiosos los dos, pensando en lo que iban a hacer. Uno, el sacerdote con sus obligaciones, y el otro también con sus obligaciones, ambos religiosas. ¿Me están escuchando? Religiosas, levita y sacerdote. En realidad esta parábola nos está preguntando lo mismo que la parábola dice. ¿A quién dejaste tirado para seguir siendo el cristiano de siempre y que nadie se entere de nada? Para seguir yendo a la iglesia, pero sin remordimiento, tranquilo, en paz. Tal vez el mayor pecado de nuestra fe no sea hacer daño, tal vez sea pasar de largo con la conciencia en paz. Tal vez ese sea el mayor pecado que la parábola del buen samaritano nos está tratando de hacer visualizar, de tal manera que no pueden ver a Cristo, porque pasamos de largo tantas veces, porque vimos heridos y dijimos en nuestro corazón, no te metas, porque vimos caídos y le dijimos al que estaba al lado, no es prudente, cuidado, no vaya a ser que te pase algo. ¿Me escuchan? Tal vez el mayor pecado sea esa fe neutra, que funciona sin mancharse las manos. La parábola del buen samaritano, el que enseña es Jesús. Jesús es el que enseña y nos enseña a todos, a mí, a la iglesia. Tal vez no somos los ladrones que golpearon al tal, pero demasiadas veces somos los que miran y siguen de largo sin hacer absolutamente nada. Tantas veces pensando que íbamos a la iglesia, que estábamos haciendo esto para la iglesia, para Dios, pero seguimos de largo. Ya nada nos toca el corazón,
y el corazón de Dios palpitaba para que nos detengamos, y como un samaritano, aquellos que tanto eran odiados por el pueblo judío, uno de ellos, muy cerquita del corazón de Dios, dijo: yo me voy a detener, yo me voy a arriesgar, yo le voy a dar una mano. La parábola del buen samaritano es un llamado a que vean más a Jesús, no a través de un video o a través de una prédica aquí como la que yo estoy haciendo, que vean más a Jesús a través de mi vida, pero de manera cotidiana, en la esquina, en el vecindario, que vean más a Jesús. La parábola del buen samaritano es que vean más a Jesús a través de tu vida. Cuando el Señor permitió que te cruzaras en el camino con fulanito, con menganito, con sultanito, pero tenían que ver a Jesús, pero vieron a alguien que siguió de largo. ¿Quién es tu prójimo? Ahora Jesús, la última pregunta que le hace a este intérprete de la ley: ¿y entonces quién? ¿Quién es tu prójimo? Porque ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Correcto, pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. Para que vean a Dios, para que vean a Jesús, es necesario que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos.